Muy buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. Les deseo de todo corazón salud, prosperidad, paciencia, y si no hay prosperidad, tolerancia, mucha fe en Dios, porque la promesa es que Él suple nuestras necesidades. Gracias por los buenos deseos de mejoría que me han dado con respecto a la ciática. Todavía no he salido a montar en bicicleta. Tengo una bicicleta de gimnasio estática aquí en la casa, pero no me he atrevido todavía a salir, porque cuando me veo allá en el circuito que yo hago, es un circuito dentro de un parque donde no hay mucho tránsito. Cuando estoy yo ahí en ese circuito, entonces me vuelo. Entro a pedalear con muchas ganas y bueno, no quiero forzar el cuerpo todavía e inflamar lo que ya se está desinflamando, porque ayer fui al médico, me dio unas medicinas que me han ayudado mucho, sigo haciendo los ejercicios y bien, me estoy sintiendo mejor. Gracias por sus buenos deseos y oraciones. Fíjense que aquí estamos llegando al versículo 22 de Gálatas 3, de este guía de nuestra aventura, porque así es la epístola a los Gálatas. Es una aventura entrar allí y encontrar la belleza del Evangelio en la justificación por la fe. Y al decir la justificación por la fe, quiero darles un adelanto que puede ser tan pronto como para el sábado de mañana, aunque más probable será para el lunes de mañana. Voy a dar un estreno a una conferencia especial sobre la justificación en la epístola de Santiago. Como ustedes saben, es una epístola en la cual pareciera, y quiero enfatizar ese pareciera, que Santiago está abogando para que le añadamos las obras a la fe, que es algo muy contrario a lo que nosotros estamos viendo en Pablo. Y bueno, cada rato nuestros adversarios o los que promueven esa doctrina de la fe más las obras, comenzando con el catolicismo romano. Ellos son los primeros en acudir a Santiago. Ellos tienen a Santiago en muy alta estima, y cuando se habla de la justificación por la fe, de hecho, desde el tiempo de Lutero, ya el Concilio de Trento venía abogando en contra de los reformadores a Santiago, y así ha sido por todas las edades. Y bueno, yo quiero afrontar directamente no a Santiago, sino a los adversarios que utilizan indebidamente a Santiago. Y por eso estoy muy emocionado de presentarles esta conferencia sobre la justificación en la epístola de Santiago. Prepárense para estar grandemente sorprendidos por lo que va a haber en esta conferencia de la epístola a Santiago con respecto a la justificación. Y de paso, no vamos a usar a Lutero, vamos a usar solamente la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta de cosas que tal vez
ustedes no habían visto antes en la epístola a Santiago, que nos ayuda a entender por qué Santiago pareciera incluir las obras. Y bueno, no es que pareciera, sino que lo dice, que no es solo por la fe, sino por las obras. Así que, ¿cómo se puede empatar lo que dice Santiago con lo que estamos diciendo y con lo que vamos a decir ahorita de la justificación por la fe? Porque aquí Lutero no está comentando sobre la epístola de Santiago. Él está comentando sobre la epístola a los Gálatas. Y de paso, la doctrina de Santiago se escucha mucho más desde los púlpitos. De hecho, forma parte la doctrina, tal como se ha usado indebidamente la doctrina de Santiago, se incluye en las confesiones de fe o en las normas o en las verdades fundamentales de diferentes denominaciones, no solamente de la Iglesia Adventista, aunque creo que ellos no lo hacen así. Ellos son mucho más sutiles en incluir las obras dentro de la fe, pero en la práctica las incluyen. Inclusive aquí he tenido hermanos y al menos un pastor adventista abogando por las obras incluidas en la fe, usando a Santiago. Pero si les digo más, voy a sacar la sorpresa antes de tiempo. Así que prepárense, pasen la voz, porque vamos a estar estudiando la epístola a Santiago. Ya les dije, puede ser tan pronto como el sábado de mañana o el lunes de mañana. Vamos a ver cómo me va con el tiempo, porque tengo varios proyectos en mente. Bueno, en el versículo 22, el apóstol Pablo dice: para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Es decir, que la justicia no viene por la ley, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Y hubo un hermano, creo que es el hermano José de Chiclayo, Perú, que me dijo: por favor, pastor, explique eso de la fe de Jesucristo, porque ese es el estudio bíblico emblema que usan los adventistas para evangelizar, para adoctrinar, el que llevan a las casas, el que dejan en las casas para que la gente diligencie y llene ahí. Yo lo usaba, y para decirles la verdad, no me gustaba, porque yo me decía, esto lo llaman la fe de Jesucristo, pero si Jesucristo nunca habló de los 2300 días, ¿cómo puede ser esta la fe de Jesucristo? Si Jesucristo nunca estuvo exigiendo el diezmo para el mantenimiento de él y sus discípulos, ni Jesucristo nunca estuvo exigiendo la observancia del sábado, ¿cómo pueden llamar esto la fe de Jesús? Bueno, y es porque el punto de partida de los autores o el autor de ese estudio bíblico, que ha sido avalado por el oficialismo de la Iglesia Adventista, es porque no conocían el Evangelio, no conocen que en la cruz Jesús fue el autor y el consumador de la fe, y que la fe no es algo que nosotros producimos. Cuando se trata de la fe de la salvación, no es algo que nosotros producimos, no es el producto Camacho, ponle ahí tu nombre. Ese producto lo tenemos nosotros
como el uso de la fe en las cosas corrientes de esta vida. Por ejemplo, yo tengo fe que esta pantalla no se me vaya a congelar y que me va a grabar el sonido. Esa es una fe. Tengo fe que muchos de ustedes van a estar escuchando esta conferencia, así lo permita el Señor. Esa es una fe que nosotros producimos, que es un don de Dios que nos da junto con nuestro nacimiento carnal. Pero la fe salvadora es otra cosa. Es la fe que nos viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa palabra es la palabra que justifica, es la palabra que perdona. De tal modo que cuando tú escuchas que tú has sido salvo por la vida de Cristo que sustituye a la tuya, por la muerte en la cual Él tomó tu lugar, por la resurrección de su vida, por la cual nosotros tenemos garantizada nuestra resurrección. Cuando tú escuchas todo eso, te nace ese ardor en el corazón. Esa es la fe que nos da Jesús, que viene de escuchar el Evangelio. Así que eso a grandes rasgos, porque los estudios de la fe de Jesús no se centran sobre la obra de Cristo, sino sobre tus obras, sobre lo que tú tienes que hacer, y te preparan directamente para el voto bautismal. Es ese voto bautismal en el cual tú dices: así lo prometo, así lo prometo, así lo prometo. Y con cada promesa que tú haces te condenas, porque tú sabes que al día siguiente ya has quebrantado más de una de esas promesas. Pero aquí el versículo 22 nos dice: para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. El gorrito de Lutero. Aquí vamos con el gorrito de Lutero, porque él fue el verdadero doctor en teología. Mi doctorado, por el cual me dieron este gorrito, mi doctorado fue en una combinación de teología y psicología pastoral. Se combinaron esas cosas y no me centré en el Evangelio lo dejé afuera, de tal modo que este gorrito se lo atribuyo a Lutero, porque Lutero sí fue un doctor en teología, aunque cuando él recibió su grado de teología, lo recibió también como sacerdote católico romano. Fue después. Y de paso, él dice que cualquier creyente que al leer la palabra de Dios puede reconocer lo que es ley y lo que es evangelio y no mezcla una cosa con la otra, ese es un doctor en teología. Entonces, si tú has comenzado a leer la Escritura y a entender la Escritura, y puedes decir: eso es ley, esa es ley que me condena. Y por otro lado, lees en la Escritura del Evangelio. Ese es el Evangelio de Cristo. Eso señala a la obra de Cristo que responde a las exigencias de la ley. Si tú sabes trazar la palabra de Dios, y eso de paso es lo que Pablo le dice, creo, es a Timoteo, que aprende a trazar la palabra de Dios entre lo que es ley y lo que es evangelio. Lutero dice: tú eres un doctor en teología. De tal modo que ustedes vayan pidiendo el gorrito. Los que están entendiendo esta diferencia que hay en la palabra entre lo que es ley y lo que es evangelio, ya están tomando un curso en doctorado. Y eso es lo que estamos haciendo acá al estudiar a Gálatas. Estamos tomando un doctorado en teología. Y el que
al terminar todo este curso, ya vamos por más de la mitad, y puede entonces leer la Escritura diferenciando entre lo que es ley y lo que es evangelio, mándese a hacer un gorrito de doctor en teología, ya ve, y bien ganado, porque no cualquiera puede aprender a leer la Escritura de esa manera. Bueno, entonces acá con Lutero, él sigue en su comentario, él había dicho, él refiriéndose a Pablo, él había dicho antes que la Escritura había encerrado todo bajo pecado. ¿Qué? ¿Para siempre? No, solo hasta el cumplimiento de la promesa. Ahora, la promesa es la herencia misma o la bendición prometida a Abraham. La bendición incluye, ojo ahora, miren todo lo que la bendición prometida a Abraham, que es nuestra por la fe, todo lo que incluye nuestro rescate de la ley. Claro, tenemos que ser rescatados de la condenación de la ley, del pecado, de la muerte y del diablo. Además, somos llevados a la gratuita dádiva de la gracia, justicia, salvación y vida eterna. Ay, estas palabras son preciosas. Esta promesa, dijo él, no se alcanza mediante mérito alguno, ni por guardar ley alguna, ni por lograr obra alguna. En vez, es simplemente dada. ¿Ustedes se imaginan a esos seminaristas escuchando estas palabras? Debe haber un silencio en toda esa sala que solamente rompe las llamaradas de las antorchas en la pared. Y nosotros sentados en las filas de atrás, mirando. Simplemente dada. Todas estas bendiciones son simplemente dadas. ¿A quién? A los que creen. ¡Ay! Hermanos, si ustedes no pegan el grito de alegría, es dada a los que creen. ¿En quién? En Jesucristo, quien es la bendita simiente, quien ha redimido a todos los creyentes de la maldición para que puedan recibir la bendición. Estas palabras no son oscuras, sino suficientemente claras. No obstante, debemos recalcarlas con diligencia y sopesar su fuerza y peso. Pues si todo ha sido encerrado bajo pecado, sigue que todas las naciones están bajo maldición y destituidas de la gracia de Dios. También que están bajo la ira de Dios, el poder del diablo, y que no hay hombre alguno que pueda ser librado de ninguno de esos males por algún otro medio, sino por la fe en Jesucristo. ¡Qué poderosa es la fe de Jesucristo para poder librar al creyente de todos esos males! Que nadie desestime el poder de la fe en Jesucristo. Por tanto, con estas palabras, Pablo arremete poderosamente contra las opiniones ilusas de los papistas y todos los legalistas, y ponle ahí cualquier otro istas.
tocantes a la ley y las obras, cuando él dice, para que la promesa por la fe en Jesucristo sea dada a todos los que creen. Yo pudiera añadir mucho más allí, pero quiero terminar toda esta sección porque es preciosa. Ahora, ¿cómo debemos responder a las declaraciones acerca de las obras y las recompensas? Ya he dicho lo suficiente de ese tema. Ahora el tema no nos obliga a disputar de las obras, pues aquí no hemos tomado el caso de abogar a favor de las obras, sino de la justificación. Y siguiendo ese tren de pensamiento, pues es lo que yo voy a estar haciendo, Dios mediante, para el sábado o el lunes de mañana, cuando te haya preparado ese tema sobre Santiago, la epístola de Santiago, la justificación en Santiago. La justificación es por la fe en Cristo. Cuando salgamos del tema de la justificación, no podremos alabar y magnificar lo suficiente aquellas obras que Dios nos ordena. Pues ¿quién podrá encomendar y exponer suficientemente el provecho y fruto de tan solo una obra hecha por el cristiano por medio de la fe y en la fe? No es por medio de la fe y en la ley, sino por medio de la fe y en la fe. Ciertamente esta obra es más preciosa que cielo o tierra. El mundo entero no pudiera premiar el valor de una buena obra. Sí, y es porque el mundo no tiene la gracia de magnificar las santas obras de los fieles tal como merecen, y mucho menos de recompensarlas, pues no las toma en cuenta, y si las toma en cuenta no las considera como buenas obras, sino como los delitos más impíos y detestables, y eliminan del mundo a los que las hacen, como si fueran las plagas más pestilentes de la humanidad. Y es lo que hacen algunos acá en este canal, que hacen todo con algunos comentarios para que este pobre puñado de barro desista de esta labor de predicar la justificación por la fe. Y no toman en cuenta, no consideran que esta es una buena obra, más bien la ven como una obra fatal, una obra impía, una obra que debe ser callada lo más pronto posible. Pues el mundo no se da cuenta cuando hay una buena obra al lado de ellos. Lo mismo le sucedió a Cristo el Salvador del mundo. En recompensa por su incomprensible e inestimable beneficio, sufrió la más vergonzosa muerte en la cruz. Así también fue la experiencia de los apóstoles. Ellos traían la palabra de gracia y vida eterna al mundo, pero fueron contados como cazármata y perípsoma del mundo entero. ¿Qué está haciendo esas palabras allí en griego? Bueno, es que Lutero estaba hablando a seminaristas, y aunque él enseñaba acá en latín, parte del curso del seminario era estudiar griego koiné, griego bíblico. Y entonces Lutero sabe que va a decir unas palabras toscas, fuertes,
y en vez de decirlas en latín, él muy pícaramente cambia al griego y utiliza estas palabras cathármata y perípsoma. Hasta a mí me da un poquito de pena traducirlas al español, pero lo voy a hacer porque pues ese es mi trabajo acá, tengo que ser fiel a lo que está escrito. Bueno, cathármata es un hijo bastardo. En nuestros países tenemos otras palabritas para eso. Cathármata. Y perípsoma sencillamente significa las heces, el excremento. Entonces, Lutero sabe que va a usar estas palabras fuertes y él prefiere decirlas en griego. Y por eso cuando yo traduje del latín al español también las dejé en griego. Y entonces aquí abajo tengo una, ¿cómo se llama? Una nota. ¿Qué están haciendo estas dos palabras griegas aquí? Usemos la imaginación. Lutero está dictando su conferencia, bien animado en su tema. De repente se da cuenta que va a decir dos palabras muy ofensivas en latín, pero entonces en vez de decirlas en latín escoge dos equivalentes en griego, tal vez para que no sonaran tan chocantes. Solo los alumnos que sabían bien el griego captaron el impacto de las palabras. Aquí me faltó la mayúscula. De otro modo, les sorprendió la escucha de dos palabras que no comprendían y se dieron cuenta del significado de las palabras. Cathármata, bastardos. Perípsoma, escoria de heces. Pero está diciendo la verdad. Eso es lo que el mundo nos considera. Aún el mundo religioso. ¿Por qué? Porque excluimos las buenas y magníficas obras que ellos hacen, con las cuales se dignan o tienen la osadía de presentarse a Dios y presentarlas a grandes congregaciones como la manera de llegar a Dios. Y cuando hay una obra que se centra en la justicia de Cristo, la miran con desprecio. Bueno, esta es la buena recompensa, dice Lutero hablando con cierta ironía, que el mundo da por tan grandes e indecibles beneficios. Pero las obras hechas sin fe, aunque se hagan con gran despliegue de santidad, están bajo maldición. Aunque sus actores piensan que por ellas merecen gracia, justicia y vida eterna, más bien se amontonan pecado sobre pecado. Es así como ora el Papa, aquel hijo de la perdición, y todos sus seguidores, igualmente todos los rebuscaméritos y herejes que se han desviado de la verdad. Pero nosotros no estamos allí, gracias a Dios. Por su misericordia, Él nos ha dado este precioso conocimiento del Evangelio, de que la justicia viene es por la fe, y a la fe no se le puede añadir ni una partícula cuántica de nuestras buenas obras, porque todo ha sido encerrado bajo pecado, hasta que escuchamos el Evangelio. Y el Evangelio nos libera de la ley, la condenación de la ley, del pecado, de la muerte, y nos da la justicia, la gracia, la misericordia, la misma persona de Cristo, que nos justifica ante Dios.
y luego nos da una prenda. En Colombia decimos la ñapa. Ya no da ñapa en Colombia. Es cuando uno hace una compra, le metían allí unos caramelitos para los niños. Esa era la ñapa. La ñapa del creyente es el Espíritu Santo, que nos guía, nos ama, nos enseña lo que es el perdón, nos enseña lo que es el perdonar, nos enseña lo que es hablar con palabras de bendición, nos enseña hasta a sonreír, nos enseña a dar la mano, a sorprender al niño que se ha portado mal con un abrazo. Disciplina con abrazos, ¿lo has intentado? Nos enseña a vivir dentro de esa burbuja de la justificación. No es que a la justificación le estamos añadiendo un peldaño más o un requisito, o que la justificación ahora nos manda a la santificación. A ver, mijo, yo te he justificado, ahora comprueba lo que crees que es una vida de santificación. No. La vida de santificación es la que el Espíritu Santo nos tiene apartados. Y allí nos da diariamente la confianza de que somos hijos de Dios. Y así va transformando y cambiando nuestra manera de pensar y vivir, sabiendo que ya hemos sido justificados y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.